Muy buenas noches, amados hermanos, bienvenidos o hola a todos, porque luego también nos van a ver por nuestro canal de YouTube, que siempre tenemos muchos hermanos y amigos que nos están visitando para escuchar estos temas, para abrir la escritura y nutrirse en la palabra. Allí nos están dando hora de inicio para mantener entonces el control para el tiempo. Excelente, excelente. Eso, que estemos pendientes. Vamos a retomar entonces nuestro estudio, nuestro curso sobre la obra del Espíritu Santo. Esta noche, retomando como segunda sesión ese tema que tanto habíamos esperado, decía la semana pasada, y que ya pudimos ver una primera parte la semana anterior, y es el tema de la morada del Espíritu Santo, la lección número 15 de nuestro curso. Específicamente, la semana pasada estuvimos analizando la situación de que los hermanos que sostienen que hay una morada personal del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento son los mismos hermanos que niegan que hubo lo mismo en el Antiguo Testamento. Entonces, negar que hubo morada personal en el Antiguo Testamento es un argumento en contra de precisamente la posición que quieren defender. Sería más fácil que sostuvieran que había morada personal en el Antiguo y hay morada personal en el Nuevo. Pero al negar que hay morada personal en el Antiguo, con tal de hacerlo como algo más especial para el Nuevo, se han metido en una camisa de 11 varas, como vimos la semana pasada. No vamos a repasar todos los puntos que estuvimos discutiendo al respecto. Por favor, quien no los ha visto, quien está entrando por primera vez a esta lección, ruego que revise la primera sesión de esta clase, porque hoy vamos a ir directamente a que esta línea de argumentación se expresa claramente en el silogismo que vamos a mostrar. Esto de que no hay morada en el Antiguo Testamento las implica morada personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, y qué involucra decir eso o creer eso. Nuestra primera premisa dice: si no ha habido una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés, entonces ningún evento que ocurriera antes de Pentecostés demostraría una morada personal. O sea, nadie antes de Pentecostés podría decir, tengo la morada personal porque mira esto, o sea, mira esta escritura que lo dice o mira este evento que lo demuestra. No podría haber nada que lo demostraría porque dice que no ha habido una morada personal. Segunda premisa: afirman nuestros hermanos, no hubo una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Y aquí nos tenemos que unir con ellos. Exactamente, nosotros estamos de acuerdo. No hubo una morada personal del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero no se asuste, es que tampoco la hubo en el Nuevo, y ahí es donde diferimos. No ha habido en ninguna de las dos dispensaciones, no ha habido morada personal del Espíritu Santo en nadie. Conclusión: si no ha habido una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés, entonces ningún evento que ocurrió antes de Pentecostés demuestra una morada personal. ¿Qué es lo importante de esto? La segunda premisa se demuestra fácilmente a partir de las interpretaciones de aquellos que enseñan la teoría de la morada personal, y que nosotros también lo creemos así, porque no creemos de plano en una morada literal, directa, personal, sin medios del Espíritu Santo. Vamos entonces al siguiente silogismo para que vayamos sumando argumentos y podamos ver a dónde queremos llegar con esta respuesta. Primera premisa: si cualquiera de los pasajes, como Juan 7, 37 al 39, 14, 16 al 17, 20, 21 al 23, Hechos 2, 38 y 39, Gálatas 3, 14 o Efesios 1, 3 al 14, se refieren a una morada del Espíritu Santo personal, ¿no? Entonces no hubo una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Repito, si cualquiera de estos pasajes se refiere a una morada personal del Espíritu Santo, entonces no hubo una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés, argumentan nuestros hermanos. Segunda premisa, luego dicen Juan 7, 37 y 39, 14, 16 al 17, 20, 21 al 23, Hechos 2, 38 y 39, Gálatas 3, 14 o Efesios 1, 13 al 14, se refieren a una morada personal del Espíritu Santo.
Conclusión, entonces no hubo, dicen, una morada personal del Espíritu Santo antes de Pentecostés. Aquellos que enseñan la teoría, voy a llamarle así, algunos hermanos dicen la doctrina, pero no voy a utilizar esa terminología porque esto puede entonces derivar en una confusión de que estamos acusando a nuestros hermanos de falsa doctrina. No, los hermanos están absolutamente claros en la doctrina sobre la morada del Espíritu Santo. ¿Qué enseña la Escritura sobre la morada del Espíritu Santo? Que es una realidad, que todo cristiano disfruta de la bendición de la morada del Espíritu Santo. Sin embargo, a la hora de entenderla, podemos tener diferencias. Entonces, por eso digo la teoría de la morada y así voy a referirme a ella de aquí en adelante, la teoría de la morada personal del Espíritu Santo. Bien, aquellos que enseñan la teoría de la morada personal del Espíritu Santo se encuentran en un dilema, sumando todos estos argumentos que vimos anteriormente, o estos dos argumentos que vimos anteriormente. Este simple y destructivo dilema va a mostrar cuál es el problema. ¿Por qué? Porque no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo, o la una o la otra. Note, o bien Juan 7, 37 al 39, 14, 16 al 17, 20, 21 al 23, Hechos 2, 38 y 39, Gálatas 3, 14 y Efesios 1, 13 al 14, no se refieren a una morada personal del Espíritu Santo, o bien B, la providencia, la concesión de sabiduría, etcétera, no están vinculadas a una morada personal del Espíritu Santo. Definitivamente que ni A ni B son verdaderas. Ni es cierto que estos pasajes, como lo mencionamos en la primera alternativa, dice, no se refieren a una morada personal. Ellos van a negar eso. ¿Sí? Cuando yo diga esos pasajes no se refieren a una morada personal, ellos lo van a negar. Alguien me preguntó, hermano, cuando tú les hablas a los hermanos de esto de los silogismos y las premisas y esto, ¿tú estás seguro que los hermanos están asimilando, que los hermanos están captando? Yo, por supuesto, porque como les he explicado siempre, mucho antes de que ya empezáramos a utilizar esto constantemente, lo hemos explicado, incluso en otros cursos lo hemos explicado. De todas maneras, trato de hacer el esfuerzo, como en esta ocasión, de que no perdamos el hilo del argumento. Entonces, cuando alguien como yo afirma que todos estos pasajes aquí la premisa A, ¿no? Cuando alguien como yo afirma que todos estos pasajes no se refieren a una morada personal, ¿qué dicen nuestros hermanos que defienden la teoría de la morada personal? Que eso que yo he afirmado, es decir, que esos pasajes no hablan de morada personal, es falso. O sea que para él sí hablan de la morada personal. Bien, esa es una opción. O la providencia, la concesión de sabiduría no están vinculadas a una morada personal del Espíritu Santo. Definitivamente que van a decir eso es falso, porque si tenemos providencia, si Dios nos da sabiduría, si Dios nos da toda bendición espiritual, es porque tenemos la morada personal del Espíritu Santo. Entonces, mire lo siguiente. La verdad con respecto a la morada de la deidad es que ni Juan 7:37 al 39, 14:16 al 17, 20:21 al 23, Hechos 2:38 y 39, Gálatas 3:14, ni Efesios 1:13 al 14 se refieren a una morada personal del Espíritu Santo. Tanto los que vean el video después como ustedes se preguntarán, pero ¿por qué el hermano tiene que repetir otra vez todos los pasajes? Si ya los estamos viendo en pantalla, ya sabemos cuáles son, porque en lógica estás obligado a repetir todo el argumento para llevar secuencia, ¿sí? Y para ser leal, representar correctamente la posición de cada quien. Estos pasajes se refieren, ninguno de ellos se refiere a una morada personal del Espíritu Santo. En eso estamos seguros, de eso estamos seguros. Iba a decir estamos de acuerdo, no, en eso no estamos de acuerdo. De eso estamos seguros. Además, el Espíritu Santo y toda la deidad siempre ha morado en los fieles hijos de Dios. Escuche bien, el Espíritu Santo y toda la deidad siempre han morado en los fieles hijos de Dios. Pero esto lo vamos a desarrollar en el contenido del curso. Por último, ni la providencia, ni que Dios nos dé sabiduría y otras bendiciones son cosas que estén vinculadas a una morada personal del Espíritu Santo. Es decir,
que dependa de que la tengamos, es decir, la morada personal, para poder recibir estas cosas. Dado que Pedro dijo que el Espíritu Santo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, cualquier afirmación de que Juan 14:17 es un lenguaje literal debe responder por qué Primera de Pedro 1:11 es un lenguaje figurativo. Vamos a ver estos pasajes. Si alguien desea leer, le agradecería que tenemos en pantalla. Primera de Pedro 1:11 y luego Juan 14:17, por favor. A ver, si hubiera alguien, si no, hermano José. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Gracias, hermano. Entonces, cuando leen Primera de Pedro 1:11, te dicen que el Espíritu estaba en ellos, pero de manera figurativa, que ese es un lenguaje figurativo. Pero cuando leen Juan 14:17, te dicen que ese lenguaje es literal. Pero quienes defienden esta teoría, la teoría de la morada personal del Espíritu, solo para el Nuevo Testamento, están obligados a demostrar que el lenguaje de Primera de Pedro 1:11 es figurativo, ya que el lenguaje literal siempre va a ser la regla, dice la regla de interpretación básica. Todo texto se debe leer con sentido literal a menos que haya esta y esta otra razón por la cual es absurdo, imposible interpretarlo de manera literal. Que presenten una razón que no pruebe también que la morada de Romanos capítulo 8, versículos 9 al 11 es figurativa. Tenemos ese pasaje en pantalla, rogando que también nos apoyen con esta lectura, por favor. Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces que presenten, como decía, una razón que no pruebe que si dicen que Primera de Pedro 1:11 es lenguaje figurativo, no sea un tiro en el pie y también esa misma prueba demuestre que Romanos 8, 9 al 11 es lenguaje figurativo. Pablo no puede estar usando la expresión en la carne en sentido literal en Romanos capítulo 8, versículo 9, que ahora voy a separarlo del resto y colocarlo aquí en pantalla para que lo tengamos. Pablo no puede estar diciendo allí que según la carne es está hablando literalmente, se está refiriendo a nuestra carne física, porque esto implicaría que si el Espíritu Santo habita en alguien, esa persona no es carne en absoluto, entonces solamente habitaría en espíritus. Esto habla de no estar controlado por la carne, la carnalidad, o no vivir según los deseos de la carnalidad. Del mismo modo, estar en el espíritu es permitir que el espíritu gobierne la vida de alguien, en tanto el espíritu humano siga las enseñanzas del Espíritu Santo. Esta figura retórica es posiblemente un ejemplo de antítesis. Entonces, cuando usted hace una antítesis, la naturaleza de aquello que usted está contrastando tiene que ser similar. No puedes estar hablando de carne en el sentido físico y hablar del espíritu en el sentido, valga la redundancia, en el sentido espiritual. No puedes estar hablando del espíritu en un sentido material y hablar de la carne en un sentido espiritual. Tiene que estar en la misma categoría para poder hacer la antítesis. Entonces, si según la carne es estar controlado por el pecado, estar controlado por la pecaminosidad,
Entonces, andar en el Espíritu no es tener el Espíritu adentro, no es que tiene que entrar en mí, sino que yo, así como podría seguir los deseos de la carne, en realidad sigo los deseos del Espíritu Santo. Produzco el fruto del Espíritu Santo. Tengo que hacerme mucho así porque tengo unos pelos felinos que andan por todas partes de mi casa. Disculpen que me he estado quitando hace rato eso, ¿no? Bien, entonces aquí hay una antítesis que contrasta cómo anda alguien en pecaminosidad sin que Satanás se meta en su cuerpo para controlarlo y alguien que anda según las instrucciones del Espíritu Santo sin que el Espíritu Santo tenga que entrar en su cuerpo, poseerlo y controlarlo. Aquí esto nos lleva a el primer punto que vamos a tratar esta noche, uno de los puntos que sigue a los que ya habíamos tratado la semana pasada, y es el conocido principio a fortiori. Vamos a aplicar este principio. El principio a fortiori establece que el Espíritu Santo habita representativamente, no personalmente, en el corazón del santo. Este principio establece que todo lo que es verdadero para algo menor, también es verdadero para lo mayor, a menos que las Escrituras digan lo contrario. Por contraposición, todo lo que no es verdadero para lo mayor, no es verdadero para lo menor. Ahora, ¿a dónde queremos llegar con esto? Es evidente que el Nuevo Testamento es el pacto mayor cuando lo comparamos con el Antiguo. Hebreos 7:22 y 8:6 así lo corroboran. El Antiguo Testamento, es decir, el pacto menor, no requería una morada personal. Y estos hermanos están de acuerdo. Por lo tanto, no había una morada personal ordinaria en el Nuevo Testamento, que es el pacto mayor. El siguiente silogismo va a establecer esta conclusión. Primera premisa, si el pacto menor puede lograr todas las acciones atribuidas a la morada del Espíritu Santo mediante una morada representativa del Espíritu Santo, entonces el pacto mayor también puede lograr cada acción atribuida a la morada personal del Espíritu Santo o a la morada del Espíritu Santo mediante una morada representativa del Espíritu Santo. Segunda, no promesa, ahí dice promesa, es premisa. El pacto menor puede lograr cada acción atribuida a la morada del Espíritu Santo mediante una morada representativa del Espíritu Santo. Conclusión, si el pacto menor puede lograr todas las acciones atribuidas a la morada del Espíritu Santo mediante una morada representativa del Espíritu Santo, entonces el pacto mayor también puede lograr cada acción atribuida a la morada del Espíritu Santo mediante una morada representativa del Espíritu Santo. Voy a simplificarlo incluso un poquito más. Es decir, si el Antiguo Testamento, que era una ley menor, era un pacto menor, podía lograr todos los propósitos de Dios, siendo más débil, siendo defectuoso, podía lograr todos los propósitos de Dios sin una morada literal, sino solo a través de una morada representativa. Y el nuevo pacto es mayor, es mejor. Entonces, ¿cómo es posible que el nuevo pacto necesite algo, como tener una muleta, ¿no? Necesite algo para ayudarse que el antiguo pacto no lo necesitaba. ¿Cómo podían ellos hacer milagros? ¿Cómo podían ellos escribir la Biblia? ¿Cómo podían ellos vivir vidas santas? ¿Cómo podían vivir por fe en santificación sin una morada personal? Ellos aceptan que los santos del Antiguo Testamento, que los fieles de la era patriarcal, no tenían la morada personal del Espíritu Santo. Entonces se pegan un tiro en el pie, porque si un pacto menor no lo necesitaba, por argumento a fortiori, que es un argumento universal, no es que lo inventé yo, se aplica en todos los ámbitos de conocimiento de la vida. Entonces, lo que es mayor, lo que es mejor, lo que es más completo, lo que es más potente, no puede ser más débil que lo anterior, necesitando algo que el anterior no necesitaba. Así que cuando te dicen que, cuando les preguntas, ¿hay morada personal en el Antiguo Testamento? Te van a decir no. Entonces, allí les vas a recordar Hebreos 7:22 y Hebreos 8:6 y les vas a preguntar cómo es posible que
que un pacto menor no necesitara de la morada personal, pero me está diciendo que un pacto mayor sí la necesita. Esto demuestra que no hay una necesidad de una morada personal del Espíritu Santo bajo ninguno de los dos pactos. Y esta es otra razón, entre muchas, por la cual aquellos que enseñan que el Espíritu Santo mora personalmente deben expresar o deben articular claramente si el Espíritu Santo moraba personalmente en los santos del Antiguo Testamento. El siguiente argumento va a resumir este punto. Primera premisa, si no hay necesidad de una morada personal del Espíritu Santo, entonces la morada personal del Espíritu Santo no ocurre. Ley de la parsimonia. El Dios, y el Espíritu Santo es Dios, no va a hacer algo que no sea necesario, no va a hacer algo que no llene una necesidad, no satisfaga una necesidad. Segunda premisa, como ellos mismos lo admiten, no hay necesidad de una morada personal del Espíritu Santo. Entonces, la morada del Espíritu Santo no ocurre. Ley, no opción, ley de la parsimonia. Dios no hace nada que sea innecesario. Bien, vamos todavía a reforzar aún más el argumento con algo que hemos traído de siempre, prácticamente en cada una de las lecciones, sino en todas: la consistencia del lenguaje. El principio de la consistencia o coherencia del lenguaje se estableció en la lección 5. ¿Recuerda cuál fue la lección 5? El nuevo nacimiento. Este principio ayuda a explicar la manera de la morada del Espíritu Santo, que nosotros no hemos negado jamás, y creo que lo dijimos en la primera sesión y lo volvemos a repetir ahora. Nunca hemos negado, y espero nunca caer en la mentira de negar que el Espíritu Santo mora en el cristiano. Yo no puedo negar eso porque la Biblia lo dice y el Nuevo Testamento lo dice abundantemente, lo dice en muchos pasajes, pero no dice mora personalmente, mora directamente, mora no representativamente. Entonces, como no me dice cómo, yo tengo que estudiar esos pasajes para tratar de entender de la mejor manera, como Dios pretendía que yo lo entendiera, esos pasajes o ese tema. Un ejemplo muy bueno de este principio de consistencia del lenguaje se encuentra en su uso para determinar la sustancia en la que ocurre el bautismo de Hechos capítulo 2, versículo 38. Note la comparativa que vamos a hacer aquí. Si usted lee solamente Hechos 2:38, y no estoy sacándolo del don del Espíritu Santo porque tenga problema con esa frase, sino que ahorita mismo nos queremos enfocar en el tema del bautismo. Entonces, observe Hechos 2:38. Allí usted no va a ver nada que revele que el bautismo debe hacerse en agua. Allí dice bautícese cada uno de ustedes o de vosotros, pero no dicen qué: en aceite, en leche, en jugo de zarzamora. ¿En qué debemos bautizarnos? Allí no lo dice, solamente dice que debe bautizarse cada uno y que debe hacerlo en el nombre de Jesucristo. Ahora, cuando vamos a Hechos 10:48, aprendemos por la boca del mismo Pedro que el bautismo que él le administró, que aquellos que estaban con él administraron a Cornelio y a su familia, fue un bautismo en el nombre del Señor Jesús. Entonces ya vemos que el bautismo de Hechos 2:38 es el mismo bautismo de Hechos 10:48. Pero eso, ¿en qué nos ayuda a saber cuál fue el elemento en el cual o la sustancia en la cual se sumergió a estas personas? Tiramos para atrás al versículo 47 y ahí lo dice. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? La suma de tu palabra es verdad, dijo el salmista en el Salmo 119, 160. Entonces, así debes estudiar la Escritura. Encuentras Hechos 2:38 y te ordena bautizarte, pero bautizarse es sumergirse. Al decir solo sumergirse, no te dicen qué. Por lo tanto, tienes que ir a otros pasajes de la Escritura que hablan acerca del bautismo cristiano y ver si en esos pasajes te hablan de cuál es el elemento. Si algún pasaje del Nuevo Testamento te especifica el elemento, entonces ese elemento aplica para todos los pasajes que hablan de bautismo.
No tiene Hechos 2:38 que decir agua. Hechos 8, bueno, en Hechos 8 dice agua en el caso de el etíope, pero no dice agua, que yo recuerde, en el caso de los samaritanos. Luego no dice agua en Hechos 16, no dice agua, levanta, ahora ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lavando tus pecados, invocando su nombre. Dice lavando tus pecados, pero no dice agua. En Hechos 16 no dice agua. En Hechos 19 no dice agua, y así podemos irnos por el resto de pasajes del Nuevo Testamento. La mayoría no menciona el agua, solo menciona la palabra bautismo. Pero debido a que ya un apóstol determinó cuál es el elemento, entonces el principio de consistencia del lenguaje me lleva a que, a menos que un pasaje me esté hablando de bautismo en otro sentido, cada vez que yo vea la palabra bautismo, pensaré en el bautismo cristiano y pensaré en el agua como el elemento. Ahora, trayendo eso a lo del Espíritu Santo y la morada, la palabra morar, que ya vimos en griego, enoikeo, se encuentra en Romanos capítulo 8, versículo 11, segunda de Corintios capítulo 6, versículo 16, Colosenses capítulo 3, versículo 16, segunda de Timoteo 1, 5 y segunda de Timoteo 1, 14. La palabra morar se usa como metonimia en Colosenses 3:16 y en segunda de Timoteo 1:5. Recuerda que metonimia es cuando mencionas el efecto en lugar de la causa. Por lo tanto, no es imposible que este término se use como metonimia en Romanos 8:11, el pasaje que leímos hace unos minutos atrás. Si alguien afirma que no hubo morada del Espíritu Santo antes de Pentecostés, debe recordar o debe concordar en que 2 de Corintios 6:16 es un texto figurativo. Este texto dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso se cumplió primero en el Antiguo Testamento. Primero estuvo dentro de un contexto, y nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento porque Pablo lo cita. Así que es importante, cuando estudio este pasaje, darme cuenta que es una cita de, en primer lugar, varios pasajes, por lo menos dos del Antiguo Testamento: Levíticos 26:12 y Ezequiel capítulo 37, versículo 27. Levíticos 26:12 y Ezequiel 37:27. Pablo no citó estos pasajes del Antiguo Testamento fuera de contexto en su carta a los Corintios. Dado que estas expresiones son figurativas en el Antiguo Testamento y Pablo no las cita fuera de contexto, entonces también tienen que ser figurativas en 2 de Corintios 6. Por lo tanto, ese pasaje que también se utiliza mucho para afirmar la morada personal, en primer lugar no dice personal ni directa. Y en segundo lugar, ese pasaje cita dos pasajes del Antiguo Testamento que hablaban de una morada representativa de Dios en los santos, en los fieles del Antiguo Testamento. Y Pablo lo cita para aplicarlo a los cristianos. Por lo tanto, de manera implícita, Pablo está reconociendo y Pablo nos está enseñando que la morada nuestra del Espíritu Santo es de la misma naturaleza o de la misma categoría que la tenían en el Antiguo Testamento. Por allí alguien que vive muy cerca de nuestro hermano Agustín me decía, bastante cerca, mucho más que a todos, en referencia a todos nosotros, me decía en una ocasión, entonces me dio a entender así como: entonces, ¿qué gracia tiene? Pues, ¿qué bendición es tener hoy la morada del Espíritu Santo si es la misma que tenían los santos del Antiguo Testamento? Hasta el día de hoy no he superado la sorpresa de su decepción y de su pregunta. Porque resulta que el mismo poder del Espíritu Santo que hubo en el Antiguo Testamento para redactar las escrituras hebreas fue el mismo poder que hubo en el Nuevo Testamento para redactar las escrituras griegas. Entonces, si él está aburrido de lo del Antiguo Testamento, que se repita en el Nuevo Testamento, pues debe estar aburrido de todo el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento vino por el mismo poder, no vino por más poder, no vino con el mismo poder o mediante el mismo poder que hubo en el Antiguo Testamento para redactar las escrituras hebreas. Qué lástima, pues, qué lástima. Y el mismo Dios
que reveló su voluntad a los patriarcas y reveló su voluntad a los israelitas es el mismo Dios que revela en el Nuevo Testamento y en nuestra dispensación. Entonces, ¿estará aburrido de Dios también? Increíble, ¿verdad? Increíble, pero esto está pasando. Esto está pasando. Vamos a avanzar a nuestro siguiente punto para seguir reforzando el argumento de que no puede ser una morada personal, tiene que ser una morada representativa y no literal. Vamos a hablar de el agente y la morada. El principio del agente, es decir, del medio por el cual haces algo, que puede ser una persona o puede ser una cosa, ese principio demuestra que la morada del Espíritu Santo es figurativa. El único medio razonable de explicar los diversos pasajes involucrados en esta discusión es mediante la aplicación del principio del agente. Esto se relaciona con la definición de la palabra representativa que ya estuvimos viendo en la primera sesión. Si esta es la primera vez que usted se conecta o es la primera vez que está viendo este video por nuestro canal de YouTube, le pedimos que por favor busque las listas de video y vea la primera sesión. Allí damos la definición de los términos clave de la lección. Muchos hermanos enseñan, y tienen razón, que Dios el Padre y Dios el Hijo moran en el cristiano a través de la morada del Espíritu Santo. Al decir que el Padre y el Hijo moran en nosotros a través del Espíritu Santo, están aplicando la ley del agente. Ellos moran, pero a través de otro. Entonces, mire que se puede decir que Padre e Hijo moran sin que necesariamente entren a nuestros cuerpos. Qué fácil lo entienden cuando se trata del Padre y del Hijo. Bueno, Dios el Padre mora en los cristianos, en probablemente el caso instrumental en griego o a través de la agencia de el Espíritu, según Efesios capítulo 2, versículo 22, donde leemos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Busque Dios en el contexto y verá que está haciendo una referencia al Padre. Y luego dice que el Padre hace morada en nosotros en el Espíritu. Entonces, ¿mora el Padre en nosotros? Sí. ¿Cómo mora? ¿Directa y personalmente? No, mora en el Espíritu Santo. Entonces, es posible. Hasta ahorita solo quiero que el oyente y el estudiante ahora mismo en línea reconozca que se puede decir que una persona divina mora en alguien, aunque no more directamente o personalmente. Porque nuestros hermanos aceptan que Dios Padre mora en nosotros, pero la Biblia dice que lo hace a través del Espíritu Santo. Pero mora el Padre, eso es doctrina, eso no se puede negar. Pero ¿cómo mora? Mora representativamente o mora a través de un agente. Bien, note que dice Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos, Padre e Hijo, vendremos a él y haremos morada con él. Entonces allí está el pasaje que nos dice que ambos moran en nosotros, que Dios Padre y el Hijo morarán en los obedientes. La morada tanto del Padre como del Hijo deben ser de la misma manera, ya que se usa la misma palabra en Juan 14:23. No se hace distinción en el original. Una palabra, amados hermanos, y esto es básico en interpretación bíblica, una palabra no puede ser figurativa y literal al mismo tiempo sin que sea una palabra ambigua. Y Dios no nos ha dejado palabras ambiguas porque Dios nos ha dejado revelación y no confusión. Por lo tanto, una prueba de que el Padre o el Hijo mora representativamente, prueba que el otro también mora representativamente. Pablo equipara o hace equivalente la morada del Espíritu con Cristo que está en los cristianos en Romanos capítulo 8, versículo 10. Esto revela cómo Cristo mora en los cristianos a través de la agencia del Espíritu. Pero mora Cristo, sí mora, pero no tiene que morar personalmente, directamente, para decir que mora. Dado que Cristo mora en los cristianos a través del sistema de fe, como dice Efesios capítulo 3, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y ya que la fe viene por el oír, es decir, por el mensaje, por oír el mensaje, griego akoes, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
ya que Cristo habita en los cristianos a través de la fe y la fe viene por el mensaje, se sigue que Cristo mora en los cristianos a través de la palabra. ¿Y la palabra fue dada por quién? La palabra fue dada por el Espíritu. Así que se puede decir, se puede afirmar, y es lo que afirma Cristo, que Él mora en nosotros y nadie lo puede negar, pero mora a través del Espíritu. ¿Pero cómo? Entrando el Espíritu en nosotros, siendo el representante de los otros dos. No, el mismo texto dice, Efesios 3:17, que lo hace, que cuando dice que mora a través del Espíritu es porque lo hace a través de el agente clave que también tiene el Espíritu, que en este caso es la palabra de Dios, porque la fe viene por la palabra. Entonces, el Espíritu debe morar también a través de la palabra de Dios. La solidez de este argumento se prueba mediante el siguiente silogismo. Premisa mayor. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas que vienen a través del conocimiento. Esta premisa es verdadera porque eso es lo que dice 2 de Pedro 1:3. Premisa menor. La morada del Espíritu Santo es una cosa que pertenece a la vida y a la piedad. La frase pertenece a la vida y a la piedad se refiere a toda la revelación que ha dejado el Espíritu Santo para la iglesia y todo lo que tiene que ver con la vida cristiana. Todo, la revelación, el tipo de vida que Dios espera de cada uno de nosotros, la obra o el trabajo que teníamos que hacer como iglesia, nuestra participación en el reino como individuos, todo lo referente a la vida y a la piedad viene a través del conocimiento. Y estos hermanos no pueden negar que la morada del Espíritu Santo es parte de las bendiciones de estar en Cristo, de estar en el reino. Por lo tanto, es una de estas cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pero si la morada es una de las cosas que pertenece a la vida y a la piedad, y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son cosas que vienen por medio del conocimiento, entonces la morada del Espíritu Santo es una cosa que viene a través del conocimiento y no por el bautismo entrando literalmente y directamente el Espíritu en mi cuerpo. El silogismo es válido. La premisa mayor es verdadera. Por lo tanto, si la premisa menor es verdadera, la conclusión debe ser verdadera. Este argumento se aclara incluso un poco más viéndolo en un diagrama. Aprendí a incluir la captura de mi documento sin el fondo. Así que seguimos avanzando para el beneficio de todos ustedes. Padre e Hijo moran a través del Espíritu Santo en el cristiano, dice Romanos 8:10 y Efesios 2:22. Padre e Hijo moran por medio de las Escrituras en el cristiano, dice Efesios 3:16 y Juan 14:23. ¿Se contradicen estas Escrituras? No. Entonces la suma de tu palabra es verdad. Quiere decir que según Romanos 8:10, Efesios 2:22, Efesios 3:16 y Juan 14:23, cuando lo sumamos todos, nos da que el Padre y el Hijo moran en el cristiano a través del Espíritu Santo, a través de las Escrituras. Entonces, ¿moran el Padre y el Hijo? Sí, nadie puede negar eso, eso es doctrina. ¿Cómo moran el Padre y el Hijo? Dice que en el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Entonces, no es necesario que more una de las personas divinas directamente o personalmente en mí para que pueda yo decir que ahora sí estoy afirmando con propiedad que el Espíritu Santo mora en mí. Puedes afirmarlo, aunque Él no haya entrado a tu cuerpo literalmente o personalmente, porque de la misma forma afirmas que el Padre y el Hijo moran en ti, moran en mí, aunque no lo hacen personalmente ni directamente, porque eso también les vas a preguntar a estos hermanos y te lo van a decir. No, el único que mora personalmente es el Espíritu. Entonces, como ya aceptan que ni el Padre ni el Hijo moran directa ni personalmente, este argumento es, como dije, contundente y efectivo. Ahora, viene una pregunta que es una pregunta de siempre. ¿Cuándo comienza a morar la palabra de Dios? Esta pregunta se responde considerando, en primer lugar, que la morada de la palabra de Dios es equivalente a la obediencia a la palabra de Dios, como ya lo hemos explicado anteriormente en este curso. Segundo, que el evangelio equivale a la palabra de Dios. No son dos cosas diferentes. En tercer lugar,
uno no ha obedecido al Evangelio hasta que ha sido bautizado. En cuarto lugar, el sistema de justicia es lo mismo que el Evangelio. Lea Romanos 1:16 al 17. Y en quinto lugar, la palabra de Dios no permanece, es decir, no mora en alguien que no cree. Juan capítulo 5, versículo 38. Por lo tanto, el mero acto de oír o el simple acto de oír no equivale a la morada de la palabra en esta persona. Por lo tanto, no mora el Espíritu Santo en una persona solo por oír. Mire lo que dice Jesús en Juan 5:38. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Es evidente a partir del contexto inmediato de Juan 5 que Jesús está usando el creer como una sinécdoque de la obediencia, es decir, menciona una parte para representar el todo. La salvación no viene solo por creer, por lo tanto, se está refiriendo a creer demostrándolo con obediencia. Entonces, esa persona que cree siendo obediente es la persona en quien mora la palabra de Dios. Y esa persona en quien mora la palabra de Dios o la palabra de Cristo, como le llama Pablo en Efesios 3:16, esa es la persona en la que mora el Espíritu Santo, porque el Espíritu va a influir esa vida, va a dirigir esa vida, va a controlar esa vida y va a producir en él su fruto: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Con base en estos 5 hechos, se sigue que la palabra de Dios comienza a habitar en alguien, eso sí, desde el bautismo, pero es porque desde ese momento la persona ya está convirtiendo la fe en una fe viva, una fe que va a la obediencia. Uno se convierte en siervo de la justicia cuando obedece el sistema completo de la justicia. Dice, como bien sabemos, Romanos capítulo 6, los versículos 16 y 17. Cualquier argumento que requiera que la palabra de Dios habite en la persona antes del bautismo carece de fundamento, porque nadie ha obedecido el Evangelio hasta que ha sido bautizado de acuerdo a la doctrina de las Escrituras. La morada de la justicia o de la palabra de Dios o de la voluntad de Dios comienza después que uno ha sido liberado del pecado, como dice este pasaje de Romanos 6:17 y agregar el 18. El participio traducido aquí como liberado es el término eleuterotentes, un término bastante largo y difícil de pronunciar, que es un participio aoristo. ¿Por qué les menciono esto del participio aoristo? Porque usted ahorita no va a recordar con qué se come eso ni cómo se aplica eso. Pero es que eso del participio aoristo lo va a leer en escritos de hermanos que hablan acerca de la morada, pero sosteniendo el punto de la morada personal, porque es uno de los argumentos presentados por ellos basándose en el texto de Hechos capítulo 2, versículo 41. Ese texto que no lo incluí en las diapositivas, pero que lo conocemos bastante bien, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El verbo principal en griego allí es fueron bautizados. Entonces, ¿por qué hablan de aoristo, participio? Porque se afirma que el participio aoristo siempre representa una acción que es anterior al tiempo de la acción verbal. Es decir, cuando ellos leen Hechos 2:41, ellos creen que las personas recibieron primero la palabra y luego de ya haber recibido la palabra, entonces se bautizaron. Pero, hermanos, si esto es así, Pablo estaría enseñando que la acción, Romanos 16:17, que la acción de ser liberado del pecado fue antes de convertirse en siervo de la justicia. O sea, que todas las personas que nosotros bautizamos, antes de ser bautizadas, ya han sido liberados del pecado. Entonces, ¿para qué se bautizan si el bautismo es para el perdón de pecados? Entonces, no es así. Realmente es evidente que cuando los romanos se convirtieron a la justicia, fueron liberados del pecado al mismo tiempo. Eso fue simultáneo. De la misma manera, el participio aoristo en Hechos 2:41 implica que, o enseña que, cuando ellos se bautizaron, se podía decir que habían recibido la palabra, porque la oyeron, la creyeron,
la obedecieron. Y para poder obedecerla tenían que llegar hasta el punto final que, por lo menos en ese momento, les dio Pedro, que era la cúspide de los pasos, era ser bautizado. Así que recibir la palabra es obedecerla. Nadie ha recibido la palabra si no la ha obedecido. Esas son acciones simultáneas. Así que cuando aceptaron el sistema del evangelio, en ese momento se puede decir que fueron, no se puede decir, se debe decir que fueron liberados del pecado, fueron hechos siervos de la justicia, empezó a morar en ellos la palabra de Dios, empezó en ellos entonces a morar el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios, y estas personas se puede decir que recibieron la palabra. Pasemos a probablemente el último punto que podamos tratar hoy por el tema del tiempo, que anda siempre a caballo y nosotros pues siempre a pie, y es el argumento de la naturaleza paralela de las declaraciones bíblicas. Vamos a ver dos pasajes que son paralelos y nos van a ayudar muchísimo a entender esto de la morada. Pero primero, los predicadores del Evangelio han presentado el siguiente argumento con respecto a la influencia del Espíritu Santo cuando hablamos de convencer a un inconverso y llevarlo a la conversión. Este argumento es un entimema, que es un término que ya hemos explicado anteriormente, es un entimema de primera clase, donde se omite la premisa mayor. Vamos a ver. Premisa mayor se omite. Debería decir todos los A son B. Premisa menor, la convicción es algo que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios hacen. Conclusión, la convicción es algo que el Espíritu Santo hace solo a través de la palabra de Dios. La premisa mayor es elíptica, es decir, no se incluye, pero se deduce. Todas las cosas, debería ser esta, todas las cosas que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios hacen, son cosas que el Espíritu Santo hace solamente a través de la palabra de Dios o a través de la palabra de Dios solamente. Voy, quizás no hoy, quizás en la tercera sesión, a explicar la diferencia entre poner solamente adelante y ponerlo al final, porque sí hay una diferencia. Todas las cosas que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios hacen son cosas que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios solamente. Así debería decir la premisa mayor. Esta premisa mayor es requerida por las reglas de la lógica si el argumento es válido, porque el contenido de la premisa menor y el contenido de la conclusión nos están diciendo cuál es la premisa mayor. Algunos rechazan la validez de este argumento y enseñan una operación directa, calvinista del Espíritu Santo en la convicción del pecador, pero con eso no tenemos problema con nuestros hermanos. Otras acciones del Espíritu Santo pueden sustituirse en el silogismo por conversión, santificación, etc. En la lección número 4, ¿recuerda cuál es la lección número 4? La de la influencia del Espíritu Santo. Este servidor en esa lección enumeró varias acciones realizadas tanto por el Espíritu Santo como por la palabra de Dios. Este argumento también puede aplicarse a la morada del Espíritu Santo, como el siguiente silogismo categórico lo representa. Vamos a ver en la parte de abajo. Todas las cosas, ahora sí ya lleva la premisa mayor, todas las cosas que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios hacen, son cosas que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios solamente. Otra vez, estoy cambiando solamente porque ese solo está mal allí, debería ir al final, solamente. Y estoy incluyendo allí la premisa mayor porque, otra vez digo, estoy comparando lo que todos los predicadores del Evangelio entendemos bien y predicamos muy bien cuando se trata de hablar del Espíritu Santo y el inconverso, y luego cuando hablamos del cristiano, sin ninguna excusa real, queremos cambiar el discurso y queremos cambiar la manera en la que el Espíritu Santo opera, y no es correcta. Entonces, voy de nuevo, premisa mayor, todas las cosas que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios hacen son cosas que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios solamente. No son cosas que se contradicen, ni son cosas que cada uno hace por separado, es decir, la palabra por un lado y el Espíritu por el otro. Porque si lo hicieran por separado, entonces uno de ellos dos no es necesario. ¿Y cuál elegiríamos ahí? ¿No es necesaria la palabra o no es necesario el Espíritu Santo? No, lo que no es necesario es malinterpretar.
Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo santifica y la misma Biblia dice que la palabra santifica, no es que los dos santifican por separado, porque entonces uno de los dos no sería necesario, sino que, o si santificara una parte uno y una parte el otro, entonces ambos serían deficientes. Y eso no puede pasar con ninguno de ellos dos, ni con la palabra ni con el Espíritu. Entonces, ¿qué significa? Que cuando la palabra de Dios dice que que el Espíritu Santo hace la santificación, y por otro lado dice que la palabra hace la santificación, lo que te está diciendo es que el Espíritu lo hace a través de la palabra. ¿Qué cosa? La santificación. Bien, premisa menor. Todas las cosas atribuidas a la morada del Espíritu Santo son cosas que tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios hacen. Conclusión. Todas las cosas atribuidas a la morada del Espíritu Santo son cosas que el Espíritu Santo hace a través de la palabra de Dios solamente. Esto obliga a aquellos que dicen que la morada del Espíritu Santo es literal a afirmar que el Espíritu Santo personalmente hace cosas que la palabra de Dios no hace. Y eso es calvinismo, puro calvinismo. Dos pasajes de dos libros paralelos revelan la naturaleza de la morada del Espíritu Santo. Y estos pasajes son Efesios 5:18 y 19 y Colosenses 3:16. Por favor, alguien que nos colabore con esta lectura. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Bien, gracias, hermano. El siguiente silogismo categórico en forma de un entimema. Recuerda que un entimema es un argumento donde no tenemos la premisa mayor, pero la premisa mayor la vamos a extraer de la premisa menor y la conclusión, porque para que un argumento sea válido, debe llevar la misma expresión de principio a fin, porque lo que queremos demostrar, tenemos luego que afirmarlo en la premisa menor para poder llegar entonces a una conclusión que repita lo primero que dijimos hipotéticamente en la premisa mayor. La conclusión debe ser la afirmación de lo que en la premisa mayor solamente era una hipótesis o una posibilidad. Bien, yo sé que me entendió. Este silogismo expone esto en forma lógica. Vamos a colocarlo en pantalla, ahí lo tenemos. Premisa mayor. Todos los A son B, que no se ha establecido. Premisa menor. X e Y son pasajes que atribuyen la misma actividad tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo. Conclusión. X e Y son pasajes que enseñan que el Espíritu Santo obra a través de la palabra de Dios solamente en esa actividad. Aquellos que creen en el concepto de la morada personal rechazan el razonamiento sólido porque discuten la premisa menor y la conclusión, pero rechazan la premisa mayor que este entimema de primera clase requiere para que sea un argumento válido según las reglas de la construcción de argumentos. Bien, la premisa mayor requerida para que este argumento sea válido debe ser la siguiente. Todos los pasajes que atribuyen la misma actividad tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo son pasajes que enseñan que el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios solamente en esta actividad. Aquellos que defienden la teoría de la morada personal se ven obligados a renunciar a su afirmación de que el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios solamente en la convicción y la conversión, abandonar su error sobre la morada del Espíritu Santo o presentar un nuevo argumento para demostrar que el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios solamente en la convicción y la conversión. El siguiente argumento prueba lo que acabamos de afirmar. Premisa mayor. Todos los pasajes que atribuyen la misma actividad tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo son pasajes que enseñan que el Espíritu Santo opera a través de la palabra de Dios solamente en esta actividad o en esa actividad. Premisa menor.
Efesios 5:18 y Colosenses 3:16 son pasajes que atribuyen la misma actividad tanto a la palabra de Dios como al Espíritu Santo. Note que dice, sed llenos del Espíritu, pero el otro dice, sed llenos de la palabra. Pero si ya estamos llenos del Espíritu, recuerde que lleno es una definición que vimos incluso en la clase anterior, en la lección anterior. Cuando algo está lleno, ya no dejó espacio para nada más, está lleno. Entonces, si te llenas del Espíritu, ya no te puedes llenar de la palabra. Y si te llenas de la palabra, ya no te puedes llenar del Espíritu. El corazón solo lo puedes llenar de uno de los dos. Entonces, si dice que un pasaje dice que está lleno del Espíritu o que se llena del Espíritu, el otro dice que se llena de la palabra, entendemos que está utilizando otra vez esta metonimia donde dice que es el Espíritu, pero el otro texto nos aclara que se está refiriendo en realidad a la palabra. Bien, lógicamente, perdón, lógicamente solo hay tres alternativas para este argumento. Uno puede construir un argumento diferente que llegue a la conclusión del primer silogismo, uno puede rechazar la conclusión del primer silogismo, o uno puede volverse irracional y rechazar la lógica, y ya, y simple y llanamente. Si uno intenta construir un argumento diferente que llegue a la conclusión del primer silogismo, debe completar entonces el siguiente argumento. Premisa mayor. Todas las A son cosas que el Espíritu Santo hace solo o hace a través de la palabra de Dios solamente. Premisa menor, la convicción es A. Conclusión, la convicción es algo que el Espíritu hace a través de la palabra de Dios solamente. La persona que afirma la conclusión y quiere mantener la racionalidad debe proporcionar el A. La incapacidad de aquellos que enseñan la morada personal del Espíritu Santo para proporcionar el término de este argumento demuestra el vínculo implícito entre la creencia en una morada personal del Espíritu y el calvinismo. Estos hermanos eventualmente, en algún momento, negarán la conclusión y se convertirán explícita y abiertamente en calvinistas. Rechazarán este error y enseñarán que el Espíritu mora representativamente solo a través de la palabra, o ignorarán este argumento y seguirán siendo irracionales en su forma de argumentar este tema. Esto explica cómo el Espíritu Santo mora. Él mora a través de la palabra de Cristo solamente. El estudiante debe notar la diferencia entre las expresiones solamente a través de la palabra y a través de la palabra solamente. La expresión solamente a través de la palabra implica que la palabra de Dios es lo único que influye. Entonces está excluyendo al Espíritu Santo. La expresión a través de la palabra solamente implica que el Espíritu Santo está actuando a través de su instrumento, la palabra de Dios, y no a través de alguna otra cosa. Aunque estas dos expresiones suenan similares, son bastante diferentes en su significado. Las diferencias en el significado de estas expresiones se exponen claramente en un poderoso debate que hubo entre Alexander Campbell y un señor apellido Rice, no recuerdo ahora el nombre de pila. Y también es explicada por nuestro hermano Foy Wallace Jr. Wallace afirmó correctamente lo siguiente: en cuanto a la influencia espiritual, hay dos extremos doctrinales. Está el sistema solo de la palabra y está el sistema solo del Espíritu. Yo no creo en ninguno de los dos. Así que en nuestra próxima lección vamos a entrar al punto que tenemos en pantalla y a explicarlo con mucho más detalle. ¿Cómo es correcto decirlo y por qué? ¿Solamente a través de la palabra o a través de la palabra solamente? Hasta aquí nuestra lección de esta noche, esperando que Dios nos dé vida, salud y oportunidad para continuarla la próxima semana.